Saludos, estimados estudiantes. Continuando con la asignatura de física, vamos a resolver ejercicios que involucran la cinemática del cuerpo rígido. Aquí tenemos una serie de ejercicios, comencemos por esto. Bueno, nos dice una rueda de automóvil gira a 1200 RPM, revoluciones por minuto. Calcula su velocidad angular en radianes sobre segundo y cuántos segundos tarda el hélice en girar 25 grados. Bueno, primero que nada nos representan la velocidad angular, es decir, la velocidad de giro mediante revoluciones por minuto, es decir, 1200 revoluciones por minuto. Y piden que lo cambiemos a radianes por segundo. Para hacer la conversión, una revolución equivale a 2 pi radianes. Y un minuto a 60 segundos. Así que por medio de esta multiplicación podemos hacer la conversión, ya que revolución con revolución se elimina y minuto con minuto se elimina. Y nos quedaría únicamente 1200 por 2pi por 1 sobre 60. Serían 40 pi. Radianes sobre segundo, que son aproximadamente 125.66 radianes sobre segundo. El inciso B pues nos pide ver cuántas vueltas, cuánto se tarda en girar 25 grados. Bueno, como sabemos, la velocidad angular es un cambio de ángulo respecto a un cambio de tiempo. Entonces, si queremos calcular cuánto tiempo va a tardar, despejamos el tiempo y tendríamos que el cambio de ángulo entre la velocidad angular. Así que necesitamos el ángulo. Nos menciona que el ángulo es 25 grados. La velocidad ya sabemos que es 40 pi radianes sobre segundo. Pero tenemos que convertir esos 25 grados a radianes. Así que si tenemos que el ángulo es de 25 grados, pues sabemos que pi es igual a 180 grados. Entonces, multiplicamos 25 por pi sobre 180 y ahí ya tenemos todo en unidades de radianes. 5 sobre 36 pi. Y ya podemos calcular el tiempo, que sería el cambio de tiempo sería 5 sobre 36 pi sobre 40 pi. Pi con pi se elimina. Aquí sería radianes y aquí abajo radianes entre segundos. Radianes con radianes se elimina y segundos pasa hasta arriba por ley de la torta. Y tendríamos que 5 sobre 36 entre 40 es igual a 1 sobre 288, que es lo mismo que 3.400 por 10 a la menos 3 segundos o 3.47 milisegundos. De esa manera se resuelve este ejercicio. Pasemos al siguiente. El movimiento de una leva se define por medio de la relación θ igual a 2t cúbica menos 6t cuadrada, t cuadrada más 12t, donde t es el tiempo y θ en los radianes.
determine la coordenada angular, la velocidad angular y la aceleración angular de la leva cuando el tiempo es igual a 0 y b cuando el tiempo es igual a segundo. Bueno, aquí hay una equivalencia. En traslación, x es posición, en rotación, θ es posición. En velocidad, v es velocidad, omega es velocidad angular, a es aceleración y alfa es aceleración angular, es decir, aceleración de giro. Entonces se respetan las relaciones parecidas. θ es posición, que en este caso es 2t cúbica menos 6t cuadrada más 12t. La velocidad angular es la derivada de la posición y la aceleración angular es la derivada de la velocidad. La derivada de 2t cúbica sería 6t cuadrada menos 12t más 12. Y la derivada de lo anterior serían 12t menos 12. Y primero el inciso A. Bueno, ahí ya tenemos las tres ecuaciones que nos describen el movimiento. Ahora lo primero que nos piden es la posición cuando t es igual a 0. Pues como todos los términos tienen t, sería 0. La velocidad, como todos los términos excepto el último tienen t, serían directamente 2. Y la aceleración, aquí tendríamos que especificar radianes sobre segundo. Y finalmente la aceleración serían menos 12 radianes sobre segundo al cuadrado. Y para la velocidad sustituimos en 4. Tendríamos que θ es igual a 2 por 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 12 por 4. Calculemos. $80 radianes. Esa sería la posición en 4 segundos. La velocidad angular serían 6 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 12. Serían 60 radianes sobre segundo. Y finalmente la aceleración angular serían 12 por 4, bueno, eso pues hacemos mentalmente, 12 por 4 es 48, menos 12, 36 radianes sobre segundo al cuadrado. Y de esta manera resolvemos el ejercicio. Son relaciones parecidas a en el movimiento lineal. Pasemos al tercer ejercicio. Bueno, nos dicen que la aceleración angular del eje de un motor se define mediante la relación aceleración angular es igual a menos k por θ cuadrado. Determina el valor de k para el cual la velocidad angular es 6 radianes sobre segundo cuando θ es igual con 0 y cuando θ es igual con 3. Y cuando la velocidad angular es igual con a. Bueno, aquí tenemos que cuando la velocidad angular es 6 radianes sobre segundo, cuando el ángulo es 0 y el ángulo es 3 cuando la velocidad angular es 0. Entonces, si nosotros queremos calcular esto, pues recordamos las ecuaciones que describen el movimiento. Pues sabemos que las ecuaciones son que la derivada de la velocidad angular es la aceleración y que la derivada de la posición es la velocidad angular. De aquí yo puedo despejar y decir que la derivada de la velocidad entre la aceleración es igual a la derivada del ángulo entre
entre la velocidad angular si hago un despeje. Y si reacomodo, tengo lo siguiente. Entonces, esto sería así y esto sería así. ¿Qué me dicen mis condiciones iniciales? Ahora, yo puedo entonces sabiendo esto, entonces voy a sustituir. Esta es la fórmula que vamos a emplear. Si sustituimos, tenemos entonces que la integral de w diferencial de w es igual a la integral de alfa, que ya hemos visto que es menos k por teta cuadrada por diferencial de teta. Si yo integro de ambos lados, aquí me va a quedar w cuadrada sobre 2 es igual a menos k por teta cúbica sobre 3 más la constante de integración. A esta fórmula se llegó integrando esto, porque recordemos que aquí se le suma 1 y se divide entre 2 más 1. Ahora, tengo dos condiciones. Una me dice que cuando la velocidad angular es 6, teta es igual con 0. Y la otra me dice que cuando la velocidad angular es 0, teta es igual a 3. Si usamos la primera condición, entonces sería que cuando 6 al cuadrado sobre 2 es igual a menos k por 0 sobre 3 más c. Todo esto se vuelve 0 y de ahí obtenemos que c es igual a 18. Y simplificamos un poco más la ecuación. La ecuación queda como w cuadrada sobre 2 es igual a menos k por teta cúbica sobre 3 más 18. Ahora usemos la segunda condición. Nos dice que cuando w es igual a 0, teta es igual a 3. Entonces, 0 al cuadrado sobre 2 es igual a menos k por 3 al cubo sobre 3 más 18. Todo esto se vuelve 0. Pasando al otro lado me quedaría 9 al cubo 27 entre 3, 9k es igual a 18. Y de acá puedo despejar pasando dividiendo el 9, k es igual con 2. Y obtenemos el valor de k para que se cumplan esas condiciones. Esta fórmula puede quedar generalizada, no hay ningún problema. Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, tenemos una rueda de bicicleta, tiene una velocidad angular inicial de 2.5 radianes sobre segundo. Si su aceleración angular es constante, es igual a 0.25 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad angular tiene en 3 segundos? ¿Qué ángulo gira la rueda entre tiempo igual a 0 y tiempo igual a 3 segundos? Es decir, el inciso A nos pide la velocidad y el inciso B el ángulo. Bueno, si recordamos de la cinemática de la partícula, teníamos unas ecuaciones de movimiento. Esas ecuaciones también se aplican aquí, pero haciendo la analogía para cuerpo rígido.
las tenemos aquí en pantalla, así que podemos usar estas fórmulas para calcular problemas con aceleración angular constante. Son muy parecidos a lo que vimos en cinemática de la partícula. El primer ejercicio nos pide la velocidad angular, siempre y cuando tengamos la velocidad inicial, que ya la tenemos, y la aceleración, que ya la tenemos, y el tiempo que se va a tardar, 3 segundos. Esto sería 3 por 0.25.75 más 2.5 serían 3.25. De todos modos lo podemos cerciorar en la calculadora. 2.5 más 3 por 0.25. 3.25 radianes sobre segundo. Y luego nos pide el ángulo conociendo un tiempo inicial y un tiempo final. Bueno, más que nada nos interesa el tiempo final. No, entonces necesitamos primero en qué ángulo estaba cuando el tiempo era 0 y luego el ángulo en el que tiempo era igual a 3 segundos. Así que podemos usar la segunda fórmula. En un tiempo 0, pues podríamos decir que todo esto se elimina y estaba en una posición 0. Mientras que a los 3 segundos tendríamos que la velocidad inicial es de 2.5 por los 3 segundos más un medio de la velocidad angular al cuadrado por los 3 segundos al cuadrado. Esto es segundos, para que no se vaya a confundir, le voy a quitar las unidades, serían 7.5 más, bueno, vamos a usar la calculadora mejor, serían un medio por 0.25 por 3 al cuadrado, 1.125. Ya la suma sería 8.625 radianes. Ese sería el ángulo que giró en ese intervalo de tiempo. Las fórmulas son básicamente las mismas que en movimiento lineal. Pasemos al último ejercicio. Un ventilador se apaga y su velocidad angular disminuye uniformemente de 300 revoluciones por minuto. Quiere decir que una velocidad podríamos considerar iniciales de 300 RPM. Fíjense que no me di cuenta en el ejercicio anterior si estaba, no, afortunadamente el ejercicio estaba en radianes sobre segundo. A una velocidad final de 100 revoluciones por minuto. Sería conveniente pasar eso a radianes sobre segundo. En 2 segundos.
Calcule la aceleración angular en revoluciones sobre segundo al cuadrado. Bueno, perfecto, eso nos facilita un poco porque nos piden el problema en revolución. Y el número de revoluciones que el motor giró en el intervalo de 5 segundos. Bueno, para calcular la aceleración angular, pues simplemente tenemos que restar la velocidad angular inicial, final, mejor dicho, menos la velocidad angular inicial entre el intervalo de tiempo. La velocidad angular es de 100 menos 300. Bueno, pero ahí estamos en minutos. Y el problema nos lo pide en revoluciones sobre segundo al cuadrado. Así que sería conveniente primero convertir las 300 revoluciones por minuto a segundos. Cinco revoluciones sobre segundo. Y la velocidad final de igual, 100 un minuto son 60 segundos. Esto sería igual a 100 sextos, que es lo mismo que 10 tercios. Miento, 5 tercios. A ver. De revoluciones sobre segundo. Y ahora sí podemos emplear la fórmula que estaba usando hace un momento, que es que la aceleración angular es igual a la velocidad angular menos la velocidad angular inicial entre el tiempo. 5 tercios menos 5, todo esto en los 2 segundos. 5 tercios menos 5 sobre 2. Entonces, la velocidad angular, la aceleración angular es menos 5 tercios de radianes sobre segundo al cuadrado. Tiene lógica que sea negativo porque hubo una disminución de velocidad. Ahora nos preguntan cuánto, el número de revoluciones que se giraron en 5 segundos. Bueno, podemos emplear alguna de las fórmulas. Aquí también cometí un error, aquí es revoluciones. Veamos las fórmulas. Nos pide el número de revoluciones que el motor giró en el intervalo de 5 segundos. Entonces podemos utilizar la segunda fórmula, que dice que si despejamos es teta menos teta, que es el giro que se realizó por la velocidad angular inicial, que son las 5 revoluciones por segundo. Mientras todo esté en las mismas unidades no hay ningún problema. Por el tiempo que ya nos dijeron que son 5 segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración la acabamos de calcular y son menos 5 tercios de revoluciones sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, 5 segundos al cuadrado. Y con eso podemos ver el número de revoluciones. ¿Por qué? Porque aquí se va a eliminar segundos con segundos, segundo cuadrado con segundo cuadrado y únicamente nos va a quedar todo en revoluciones. 5 más un medio de menos 5 tercios, 5 al cuadrado, menos 95 sextos.
de revoluciones. Pasemos y el inciso B cuánto tiempo va a tardar el motor en parar si la aceleración se mantiene constante, es decir, si la aceleración es menos 5 tercios de revoluciones sobre segundo al cuadrado. Vamos a borrar todo esto por el espacio. Bueno, para el inciso B, pues entonces tenemos lo que calculamos anteriormente, que son las 5 tercios de revoluciones sobre segundo al cuadrado. Sabemos que una velocidad inicial son las 5 revoluciones sobre segundo. Y una velocidad final, si queremos que pare, va a ser 0. Y nos pide el tiempo que va a tardar. Perfectamente adaptable a la primera fórmula. Que diría 0 es igual a 5. Bueno, esto es menos 5 tercios. Menos 5 tercios por el tiempo. Entonces el tiempo sería igual, bueno, 5 tercios pasado al otro lado sería igual a 5. Y si hacemos el despeje, tendríamos que el tiempo es igual a 3 quintos por 5. Se elimina el 5 y tardaría 3 segundos en detenerse. Bueno, y con esto terminamos el ejercicio. Espero este video les sea de utilidad. Saludos y que estén muy bien.